en vez de apóstoles había drag queens, mujeres con barba, transexuales que representaban a los apóstoles. Y en vez de Jesús había una aureola así, y ahora una persona obesa enseñando casi había un hombre desnudo ahí también, y sobre la mesa se abrió como una campana, como se ve con los platos para que no se enfríen, hay una pero grande, y salió un hombre desnudo de azul cantando cosas horribles en la mesa de las santas. Y esto puesto en el mundo de visión. La bestia se ha revelado. Después salió el becerro de oro, salió también un caballero vestido de negro, que era un caballero de los Apocalipsis, que dijo a todas las naciones, seguidme. Entonces, hermanos, ese es el mundo en que estamos viviendo. Tenéis que cortar con el mundo. El espíritu del mundo ya se revela como es. Antes esto era oculto, existía, pero era oculto, pero ahora no, ahora lo ponen como algo bueno, algo de enseñar en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces nosotros condenamos eso y lo denunciamos como satánico. Por eso nosotros tenemos que buscar a ser impulsados por el Espíritu de Dios. Atención, hermano. El espíritu del mundo quiere entrar en la iglesia, pero nosotros buscamos a ser empujados, impulsados por el Espíritu. Marcos 1, versículos 9 a 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ven? Eso lo sabemos. Siguiente. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Amén. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús. Siguiente. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y en el Espíritu como paloma. Después una voz que tienes mi complacencia, que tienes mi aprobación. Entonces mira ahora lo que pasa. Y luego el Espíritu le impulsó. ¿Dónde? Pero esto no era como una paloma, así es bonito una paloma, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, una paloma. Qué suave, qué bonito. Y tengo la aprobación de Dios. Pero mire qué curioso, que lo primero que hace el Espíritu después del bautismo, empujarlo al desierto. ¿Cómo pone? Impulsó, empujó. No pone forzó, Dios no fuerza, pero lo impulsa. Sepa que el impulso del Espíritu en tu vida no te va a empujar hacia donde tú quieres. Te va a empujar hacia donde tú debes. En el caso de Jesús, que tiene la aprobación de Dios, mi Hijo amado, viene el Espíritu y lo empuja ¿dónde? Al desierto. Siguiente. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Estaba con las fieras, le tentó Satanás. Y esto que era bajo el impulso del Espíritu. ¿Me entienden, hermano? Que a veces hay desiertos que va a ser la voluntad de Dios, que te va a poner en situación de tentación y va a haber fieras alrededor, y aún así la voluntad de Dios. Ahí no estamos en las aleluyas, el evangelio de la bendición, todo color de rosa. No, el Espíritu le impulsó hacia el
desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Para qué? Para ser victorioso. Para la victoria. No hay victoria si no hay batalla, hermano. Y esto te va a hacer más que vencedor, pero para eso va a haber batalla. El don espiritual de esta mañana nos lo ha dicho. Prepárate que vienen tiempos difíciles. Ya lo sabíamos. El Espíritu confirma la palabra. Ese caballo, lo dijo así, ese caballero está llegando. Y mire cómo salió en la tele, en Mundiovisión, hace 2 días. La iglesia está avisada, está informada. Y ya no es el local, en un sitio, hay una inundación en tal país. No es eso. Estamos hablando de un poder mundial que está por el mundo entero. Y que tiene todo poder. Y no podemos luchar contra él. David no podía luchar contra Goliat. Tenía todos los músculos, tenía todas las armas. Imposible. Pero fue una piedrita que lo tumbó. Y ese Goliat, esa es la estatua de Daniel, sigue en pie, pero se tumbará, caerá sobre su rostro. Bajo el poder de Dios. Y nosotros, la piedrita, tenemos que permanecer fieles y prepararnos, hermanos. Amén. Amén. Hay que buscar el impulso, el empuje del Espíritu Santo. Esto no el nuestro, no nuestra opinión, no lo que nos parece, no lo que creemos, no el impulso del Señor. Y no va a ser siempre lo que queremos. El Espíritu impulsó a Jesús hacia el desierto. Esa paloma que parecía una paloma, pero le empujó hacia el desierto, hacia las serpientes, hacia las bestias, hacia la tentación de Satanás, para ser victoriosos, y había acompañamiento, los ángeles les servían. Impulsar, he mirado, en griego, que como sabéis el idioma del Nuevo Testamento, se dice ekbalo, que significa arrastrar. El Espíritu arrastró. Incitar, estimular, instigación, sugestión, todo verbos de movimiento. El Espíritu es poderoso, dulce, pero también es un viento fuerte. Es consolador, pero a la vez te va a llevar a situaciones para que tú tengas la victoria. No es solo el espíritu de la consolación, también es el espíritu de la conquista, del cordero. Este el cordero, pero también es el león. ¿Entienden, hermano? Miren, en el caso de Saúl, cuando todavía andaba con Dios, que al principio Saúl andaba con Dios, siempre lo ponemos como malo, pero al fin de cuentas empezó bien y acabó mal. Cuidado que no nos pase lo mismo. 1 Samuel 11:6. Cuando el Espíritu Santo toma poder de la persona. No toma poder de la persona. Empuja a la persona. Satanás es el que quiere poseer, pero el Espíritu no. Jesús nos empuja, nos deja libres. Dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió, mira, en gran manera. Es impulsado a la conquista, a la batalla. El Espíritu a veces nos va a impulsar a actuar. Y lo vamos, y nos va a mover. Mire, Lucas 2, versículo 25 a 27. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, atención, el Espíritu
le revela, el Espíritu le empuja, el Espíritu es nuestro motor. Y Simeón dice, el Espíritu le había revelado que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Siguiente, y movido por el Espíritu, que pone, movido por el Espíritu. Esto, vamos a repetirlo, movido por el Espíritu. Y esto es lo que tenemos que buscar, ser movidos por el Espíritu. No movido por el mal genio, por la ira, por la avaricia, la codicia, el adulterio, movido por las rencillas, por las separaciones, las divisiones, las preferencias. No, tenemos que ser movidos por el Espíritu. Amén. Y el Espíritu no siempre nos va a mover a algo que queríamos, pero tenemos que ser movidos por el Espíritu. Simeón, movido por el Espíritu, ¿qué hizo? Vino al templo. Evidentemente, el Espíritu no te va a llevar a la discoteca. Vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, etc., ya lo leeréis, pero Simeón fue movido por el Espíritu. Y el pueblo de Pentecostés, la iglesia despierta, la iglesia avivada, tiene que ser movida por el Espíritu. Ahora, pregúntate en tu vida, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que mueve tu vida? Yo quiero una casa. Yo quiero ahorrar para volver a mi país y ahí ser millonario. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace que vayas de un sitio a otro? ¿Cuál es la verdadera razón? Vengo aquí a la iglesia el domingo, pero ¿qué es lo que realmente te mueve? ¿Tener conciencia tranquila o movido? Tienes que ser movido, buscar el movimiento del Espíritu. El Espíritu es como un viento. A veces es un viento bueno, pero a veces un viento recio. Pero Él va a hinchar las velas para que el bote avance en la buena dirección. Amén. Puede ocurrirnos después del bautismo ser impulsados al desierto. Lo digo, Grace se va a bautizar. Puede que el Espíritu te empuje, te impulse al desierto, pero será para tu victoria. ¿Comprende? Mire, Hechos 10, versículo 9. Diálogo entre el Espíritu y Pedro. Pedro, por tradición, no quería que los gentiles se convirtieran a Jesucristo, porque era movido por su tradición, por su pensamiento judío, por su religión judía. Una religión racista, que solo puede ser pueblo de Dios solo alguien que nace judío. Y si no, estás equivocado. No hubieras debido nacer en esa familia. Menos mal Cristo nos liberó de eso. Pero Pedro todavía lo tenía, conoció a Cristo, pero él quería que solo los judíos, Cristo era solo para los judíos. Qué triste tener en la cabeza un Dios tan pequeño, que solo para unos cuantos millones de personas y todos los demás animales. Entonces el Espíritu habló a Pedro. Habló a Pedro. ¿Piensas que le gustó a Pedro? No, no le gustó. ¿Piensas que era agradable para él tener que romper todos los moldes que tenía en la cabeza? No. Todo lo que contaron sus padres, los rabinos y todo esto, todo no era así. Ahora Jesús venía a anunciar la salvación a todas las naciones, a cualquier hombre que crea en él, judío o griego. Blanco, negro, no sé, todos los colores que hay muchos. La salvación es para ti también. ¿Y cómo lo sabe? Porque hubo hombres que fueron movidos por el Espíritu. Todos estamos aquí porque un día alguien nos habló de Jesús.
fue personas movidas por el Espíritu. A mí fue mi mujer que me habló de Jesucristo. Y la verdad ganó el premio. No. Fue movida. Me habló. Y yo seguí. Recibí al Señor. Pero tú también, alguien te habló un día, que sea en tu familia, que sea alguien te habló de Jesús, fue movido por el Espíritu. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, para orar. Y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión, un éxtasis. Y vio el cielo abierto, el Espíritu ya está haciendo su obra. Que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas, bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, animales impuros para la religión judía. Y le vino una voz: levántate, ahí viene el Espíritu, le mueve, levántate, mata y come. Algo contrario a la ley. Contrario a la ley. Siguiente. Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Siguiente. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Siguiente. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Siguiente. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, movido. Levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Movido por el Espíritu. Siguiente. Entonces Pedro, descendiendo a donde están los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión. Centurión es un oficial romano, no es un judío. Un hombre impuro para un judío. Varón justo, temeroso de Dios. A ellos ya no les gusta eso. Cuando un rabino de esto, un fariseo de esto, les dices que un hombre que no es judío es un varón temeroso de Dios, un hombre justo, no les gusta. Porque les quita protagonismo. Dice: y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, he recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Siguiente. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro levantó: levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró, halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Todavía es así en la actualidad. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mira, Pedro ya ha movido, ya el Espíritu ha cambiado su mente. Ya está lo que hablábamos el jueves para los que vinieron, sobre la inteligencia espiritual, ¿vale? La sabiduría espiritual, jueves, ¿vale? A las 7 de la tarde, estudio bíblico.
discernimiento e inteligencia espiritual. Ha comprendido, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Siguiente, entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir Simón, el que tiene sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor juntito al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así luego envié por ti, tú has hecho bien de venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Siguiente, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Siguiente, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Lo continúo porque no hay tiempo, pero después hay manifestación del Espíritu Santo. Pedro era de una forma, pero fue movido por el Espíritu y después era de otra. Y todos recibieron de esa bendición, hermanos. Impulsar el cristiano es lo que hace el Espíritu Santo. Para ir más allá en la vida espiritual, progresar espiritualmente, te tendrá que impulsar el Espíritu Santo. Como Pedro, con los gentiles, puede que haya obstáculos, que hay personas que hay cosas que te van a obligar a decir que no. Pedro hubiera podido decir, no, Señor, yo no voy a Cesarea, no voy a casa de Cornelio, no voy a casa de un no judío. Pero él no se aferró, él obedeció, fue maleable, fue moldeable y aceptó el impulso del Señor hacia algo que él en principio no estaba de acuerdo. Y después hubiéramos podido seguir leyendo, pero vio como el Espíritu cae sobre los gentiles en esa reunión, en esa casa. Y Pedro lo ve, constata. Y esto fue muy importante. Dios nos impulsa a actuar en la obra. Hay un rol, hay un papel para ti. Y esta mañana cree que este mensaje viene del Espíritu para impulsarte hacia adelante. No te quedes como está, medio dormido. ¿Sabe? Así esperando. ¿Esperando qué? Nada. Estoy en pecado y así me quedo. Porque es que hay muerte. Hay muertos entre nosotros. Hay muertos entre nosotros. Se quedan así. Pero el Señor dice, despiértate tú que duermes, Cristo te alumbrará. Despiértate de los muertos. El Señor, el Espíritu es la vida. Y la vida se mueve. Y no te va a dejar como estás. Te va a mover. Te va a impulsar. Como Pedro. Y te va a cambiar, va a transformar tu vida. Y irás de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Pedro recibió el Espíritu Santo el día Pentecostés. Y 3.000 personas se convirtieron. Aleluya. Oyeron como un viento recio. Viento es movimiento, hace algo que se mueve. Hace que se muevan las cosas. El Espíritu te va a mover. Ángela, te va a traer aquí a San Sebastián. No. Gloria a Dios. Mire, Esteban, hasta el Señor a veces usa el sufrimiento de los santos. Mire, la muerte de Esteban, Hechos 7:58. Echando fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que a él le gustó, aprobó la muerte de Esteban.
Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Siguiente, 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire, atención aquí. Todos fueron esparcidos. Es un movimiento del Espíritu. Desagradable, horrible, nos sacaron de las casas. Fue por la persecución de Esteban, se fueron. Pero gracias a eso hubo una gran evangelización. El Espíritu mueve, no siempre mueve de manera agradable. No te va a mover hacia algo que a ti te gusta. Es algo para tu edificación, para la obra. Hechos 11, 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Movimiento del Espíritu. Fueron movidos por el Espíritu. A causa de circunstancias, la muerte de Esteban, los echaron de la ciudad, y entonces fueron, pero esto fue consentido por Dios, hermano. ¿Entiendes? El Espíritu te va a mover. Tienes que dejarte mover por ese viento, por ese impulso que viene de parte del Señor. Es para prepararte, es para cambiar tu manera de pensar, es para que puedas hacer esas obras que Dios ha preparado de antemano. Puedes tener un proyecto, está bien. Vamos a ver si es el proyecto de Dios. Veremos. Dios puede tener un proyecto de antemano. Busca la voluntad de Dios, no la tuya. Mira a ver cuál es el impulso material. ¿De aquí? Busca qué es lo que quieres. No, yo soy movido por el Espíritu Santo. Busco, y no es siempre hacia donde yo quiero. Que puede que te lleve al desierto. Aunque duela, vas a cumplir la voluntad de Dios. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Algunos han tomado decisiones? Veremos. A ver. Lo importante que es el servicio que Dios ha puesto, es el mover del Espíritu. Eso es lo que da la felicidad. Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu te va a mover a hablar de la palabra de Dios. Ya se acabó de ser mudo, de no decir nunca nada espiritualmente. De que no, lo deja para los demás. Esto es tema de los demás. Pero Dios te pedirá cuenta a ti también. ¿Que acaso el Espíritu no puede venir sobre ti? ¿Acaso vas a resistir mucho tiempo? Aleluya. Busca ese movimiento del Espíritu. Pregúntate qué es lo que mueve realmente tu vida. ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿El Espíritu? Son otras cosas. Porque al final, lo único que cuenta de tu vida es lo que tú habrás hecho para Dios. Desnudo viniste y desnudo te irás. No te llevarás nada. Ni coche, ni negocio, ni nada te llevará. Solo
el oro, la plata, las piedras preciosas, que es lo que tú has hecho para Dios. Eso sí, tu tesoro está en el cielo, movido por el Espíritu. Romanos, y con esto acabo, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Que la gracia y la paz que con nosotros. Amén. Cerramos los ojos, Señor. Te pido, Señor, tu misericordia, tu bendición, Señor, sobre estos hermanos, Señor. No queremos, Señor, que ninguno de estos hijitos esté movido por otra cosa que tu espíritu. A alguno lo llevarás al desierto, a otro lo llevarás hacia aguas tranquilas y verdes pastos. Luz. Pero, Señor, siempre será para su edificación, para tu gloria. El espíritu del mundo también guía al mundo. También ya hemos visto cómo guían las tinieblas al que no te conoce. Pero nosotros queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ese viento, que a veces es recio y otras veces es suave. A veces la paloma, pero esa paloma te manda a veces al desierto con las fieras para tu edificación. Esteban, la muerte de Esteban sirvió para que los hermanos fueran esparcidos y ahí hablaron con denuedo de la palabra de Dios. No comprendemos tu voluntad. Señor, que nuestros planes sean acordados con la voluntad del Espíritu. Cada uno piensa ahora, reflexiona qué es lo que mueve tu vida. ¿Cuál es el viento que te hace mover? ¿Qué es lo importante de tu vida? ¿Realmente es el Espíritu que te mueve? ¿Es el Espíritu que te mueve? El Señor habla en nuestro corazón, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.